that na 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 na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. Bienvenido. I knew him forever in a minute. Bienvenido. And Papa says he got mad in him. Havana, na na. Half of my heart is in Havana, na na. He took me back to East Atlanta, na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is matters. Havana, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got mad in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, Bienvenido. Havana, ooh, na na. Half of my heart is in Havana, ooh, na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, ooh, na. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got mad in him. He got me feeling like Havana, na na. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before Muy buenas tardes, bienvenidos hoy jueves, bienvenida a Bisabuela y Vaya León. Tardío, me dice, tardío. Sí, como te estaba diciendo, estaba con el pequeñito, con el niño, que no se quería dormir y se me ha ido, se me ha ido la hora. A ver, comento, ¿qué tal el día? Sí, nada, está en el coche, que mi hermano se ha ido a trabajar también y eso, estaba con el pequeñajo y estaba un poco distraído.
Y se me ha ido la hora. ¿Qué tal? Estamos a jueves ya, ya mañana viernes, fin de semana, ya semanita más o menos corta. ¿Qué tal? ¿Habéis pasado? ¿Pasasteis ayer Super la Cucaduna. tarde? Buena, Super Bienvenido. Bucaduna. Por cierto, enhorabuena, Super, por esa nota. Bueno, lo voy a escribir porque suele no tener. eh, no suele tener el audio. Yo pero corta. Que ha sacado un 9,5, si no me equivoco, en inglés. Y bueno, buena la felicidad al profesor y tal. Como no suele tener audio, pues se lo pongo, lo pongo por escrito, que no sé si lo leerá. Sí, por una pregunta no ha sacado 10, me ha dicho mi madre. Que no he hablado con él, ¿eh? Este es el sobrino, bueno, de los chicos, el mayor. Tengo la sobrina, que son 27, y este super, que tiene 17. Está con gestión de empresas, empresariales, gestión de empresas. Creo que es gestión de empresas lo que está estudiando. Algo así. Así que muy bien, muy bien. Contentos. Está estudiando algo que le gusta. Bien. Ya le daré el coñazo a del lenguado, porque está ahorrando, se quiere montar un ordenador que le valga tanto para, pues eso, para cuando termine de estudiar para trabajar, como para jugar. Como del lenguado es el que más sé que sabe más o menos y él se montó el suyo, pues ya le iré preguntando cuando llegue el momento, porque aquí ya sabes que de un día para otro suben las gráficas, bajan los procesadores, ya con tiempo ya hablaré con él cuando ya se decida a montarlo. Bien, vamos a darle a The Witcher 3. No hice ayer nada. No hice ayer nada. Porque justo que iba a ir a la herrera. Cuando descansé un rato, después de cenar ya y tal. Lo, iba a ir hacia el herrero para jugar con la partida de las cartas. Y me soltó una cinemática. De lo de los ladrones y los mendigos, ¿os acordáis? Pues de un ladrón robando la cartera a uno. Entonces me quedé ahí, digo, porque la misión que estábamos haciendo se me iluminó los círculos amarillos. Y sabéis que tenemos que investigar con la lista del grupo, digamos. Y lo dejé ahí, digo, no quise liarla, digo, por no avanzar en la misión. A ver qué tal se nos da hoy. Ayer yo creo que avanzamos bastante, mejoramos bastantes cositas. No miré lo de la armadura de grifo y tal, porque ya te digo, no me. Como saltó la cinemática, guardé, cerré y ya otra cosa. Pues la verdad que me puse con Cheni. Instead, you wail, why have the Uno de los gods bosses más forsaken complicados. us? We must Pero look aún into me the queda trials we mucho. failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. Bueno, lo vamos a emitir porque creo que es lo mismo de siempre. As the Emperor's spies Y esto told ya es lo him, más Ciri had novedoso. reached Novigrad. A lone attempt to find her in the North's largest city would certainly fail. But Geralt had friends he could count on. The Witcher decided to contact Triss Merigold. Con Tris. Por cierto. No tengo puesto lo de la cadena de misiones. A ver, que no te dice qué misiones son, sino en qué misión si hay que contestarle una cosa o otra. Para no liarla. Vale, tenemos que avanzar la misión que estamos de las piras de Novigrado para conocerla más adelante durante en busca de las cartas.
viendo aquí un poquito por encima. Y aquí que tenía. Vale, pues bueno, sea el último guarda, ya estamos con el que el mando va solo. Y colocamos todo bien puesto y vamos a ahora financiar. Valle León. Dice las bombas de polvo lunar sirven para materializar a los espectros además de la habilidad esa. Me imagino que lo habrán dicho en las pistas, ¿no? Bombas de polvo lunar. Valle León. Dice lo ponía en los consejos y... Bombas de dimetrita. Pues creo que de colmena y estrella danzante. ¿Serán alquimia las bombas? Bueno, a ver, no creo que tenga la receta. Bombas, vale. Tenemos esta, pero necesitamos primero encontrar la receta. Ah, mira, sí, polvo lunar. Mira, y la podemos hacer. La viene bien para los espectros. Niño de dragón. Viento del norte. Vale, es que hemos cogido varias recetas de bombas. La de Beijing del demonio, esta es la que nos hace falta, la pequeña, esta, Beijing del demonio. Pero para hacer la mejorada, claro, tenemos primero que conseguir la primera receta, que no sé yo. Eso seguramente esté en el bestiario. Espectros. Mira, espectros. Mira, polvo lunar, bomba. Sí. Igual que el aceite para espectros y la señal de Jingen y la señal de Queen, que es el escudo, ¿vale? Para los espectros. Lo que pasa que, bueno, sí, bueno, es lanzarle la bomba, pegarle, y ir mezclando entre la señal y esto. Es otra opción. Está bien saberlo. Es que como las bombas se pueden utilizar para varios. Igual que los aceites, aprenderse todo, a mí no me da la cabeza para aprenderme todo, de memoria, vamos. Por eso si veis que repito muchas veces, miro mucho el bestiario, porque es que realmente no me acuerdo. O qué es cada clase, ¿no? A ver, un espectro, pues más o menos el espectro, pero si es un no muerto, si es un... Ahora mismo un ogroide, si es un... Bueno, los insectoides básicamente sí que son fáciles más o menos de reconocer. Vale, pues lo dejé porque ya te digo, nada más salir, saltó una animación. Que ahora... Vale. Entonces, por eso cerré aquí mismo y dije, pues no hago nada más, saltó esta animación. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal. Sudadera azul. I've been robbed! Thief! Vale, sudadera azul, pero ¿para dónde se ha ido? My wife's mum's an old succubus. Drains my will to live. Busca a los ladrones, la What plaza next? mayor. Discretionary tribute to benefit Redania or exile? Why buy tomorrow what you can buy today? Exígelo, exígelo. They ought to never let your kind in, no, the Grand Proper.
cautious than I thought. Can't get too close. Guns! Pickpocket! The thinking customer will see right away I've got the best deals this side of the pond. Come closer. Don't be shy. You'll find I've everything you ever need. No, y ahora se me va a activar el mendigo, seguro. Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick, and if I don't feed her, well, she's like to die of hunger. All right, I'll give you some coin, but you gotta tell me where the Putrid Grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Be gone! I've heard of you. The bonny bones that prance by here. Jesus, like full bells, begging to be skinned. Ah, Fabian, it's unhealthy. Estoy siguiéndolo más que nada por el minimapa arriba a la derecha. Para que no nos vea. Rubio. Be gone. Pues sospechoso. Uy, que había un guardia aquí. Duty calls. He sensed something. Gotta stay further back. I expect Modo the heaviest scout. No me ha dado tiempo, ha canjeado algo, ha dicho. Officer, taking a rest from which chatting. Greetings, Your Honour. Good to see you again. Bring us the usual. Of course. Keep this up and earn yourselves preferential rates. Good, I enjoy shaking. Valle León. Dice que mantengas más distancia, dice. You look familiar. What's new, killer? Pues, también. Open up. Who are you and what you want?
Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it, gotta contribute to the Grove's upkeep. Don't know the password. Pay up then. Catch. You may enter. Oh, right after you leave me your weapons. They'll be safe in my locker. Deja las armas. No. Fine. Make sure you don't lose them. No worries. Be waiting for you once you're done with the king. Una forma de seguridad, pero no me gusta eso de que ir sin armas. Vale, necesitas actualizada. Reúnete con el rey de los mendigos. Got you pretty good with that, Shiv. I'll get that little shit teaching the step. They say you're the best of the kitchens. Would you mind demonstrating your skills? Right down for the market square, love, if you'd like to come along. Murdered full test. I'd suggest it's Radovid's turn. Quita el medio pesado, hombre. How are things? Good. More and more people come to our secret clinics looking for help. Mangler's hound's not scared of us anymore. I guess incurable disease. La encontramos. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Hey, Triss. See you two know each other. See you two know each other well. I was curious whether you'd managed to find me, Witcher. Sabías que te ha ganado buscando, lo tienes que hablar conmigo. Segundo. Am I mistaken, or you got something to take up with me? Who knows? Man with two swords and the skill to use them could be very useful these days. Could have sent some underling to fetch me. Could have, but I admit I wanted to see how you'd manage. See if you're as crafty as you are well crafted. See, Witcher, I've got plans. Big plans. Far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City Council is a puppet troupe with the hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. Nonsense for kiddies.
Apparently not. Cheering crowd at the execution. Mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Because I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Aquí el Don Juan de Gerard. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Merigold would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Merigold partied with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on, let me give you a taste of my life. Bueno, me devolverá mis espadas. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Nice to hear a few kind words, but my friend needs his weapons. Course, I got 'em. Said I'd have 'em, give 'em back. So I'm giving 'em back. Here's your junk. Thanks. You watch out for yourself, miss. Novigrad's not what it used to be. Not a city for you. I take it you're in Novigrad on important business. Important doesn't do it justice. I'm looking for someone. More precisely? Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Vamos a ver algo, no tengo ni idea. Yo te estoy más preguntando a ti. Clumsy oaf. Shapes, Judy, try. Pues no es. Si hemos cogido cerveza, aquí. Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? ¿Qué pasa aquí? Hay que estar preparados para hacer sacrificios. I can do that. Where'd you toss the package? Near the crane. Second bridge in from the harbour.
I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. Por las cloacas. Uy, espérate, que este tiene aquí un huevo. Well? Sí, voy. Los libros a veces tienen bien porque nos revelan bestias o partes de vida. Ahora que no tenéis cositas aquí. Sobre todo cerveza y alcohol. Anchota. No se puede desperdiciar todo lo que hay aquí. Yo creo que es todo el rato el mismo libro, ¿no? Es que no se está saliendo, pero bueno. Las botellas de agua y pan, perfecto. Hay más altura. Para que no me atrapa nada. Materiales para mejorar las cositas, hombre, a largo. Ya está, ¿no? Ya no hay más pisos de aquí. Para abajo. Ya le hemos sangrado bastante al pobre muchacho. Usan ese, yo creo que está por todos lados. Usa tus sentidos de brujo para encontrar el pasadito secreto. Espérate, que no, que... Porque me había guardado. Dame triste porque. Llegamos aquí muy rápido,
hacer esto y ahora nos curamos. Ya está cerrado. Diagrama espada de Modo y manuscrito de aceite para espectros mejorados. Mira que bien. Podremos crearlo. Aquí. Aceite para espectros mejorados. Aquí está. Solo tengo esta planta. La verdad que contra espectros nos pegamos mucho. Sí que nos vamos a complicar. Lo que voy a gastar para recuperar vida antes de avanzar. Quiero saquear todo. There's a draft. Should be an exit. What wouldn't have sent us here if it wasn't? Must be a lever on this wall that will open the secret passage. Uy, diagrama con tres de archero y diagrama oro peto, la mejorada, no tengo ni idea qué es esto. Bueno, ahora buscamos por donde hay que ir. Ahí hay una pista. Pero lo primero, a ver. Es mejor. Y dicen hacia. Ah, vale, que no tiene agujero. No tiene para meterle la mejora. Aunque estaba bien esta armadura. La que nos hemos equipado. Cachari. ¿Por qué tengo una espada? Bienvenido. ¿Por qué tengo una espada gris equipada? Yo me he llevado Cachari. No sé por qué tenía esta espada tan mala. Quería mirar algo y no sé ni qué quería mirar. Bien, este está mejorado, este está mejorado. Esto es lo que... Un huevo comestible, bueno. 50... 50... 50... 50, vale. Voy a gastar el alcohol para regenerar vida. Luego meditaremos para recuperar todo lo de las pociones y luego salimos de aquí. Pues que regenera muy poco, pero prefiero gastar el alcohol así cuando estamos en parado, porque como emborracha en combate, como que luego, si me hace falta recuperar salud en combate, se ve muy mal. Pero fíjate, es que recupera muy poco. Se tarda, a ver, ¿cuál? ¿Esto qué es? Blanco, vehicular, comestible, referente. Aquí estas son 3. Le spamearía, me tomaría las 3 seguidas, pero creo que no. Que lo único que hace
no se acumula, entonces es un coñazo. Yo creo que con las 3 cervezas estas que quedan. Sí. Lo bueno que quiero que al meditar se pasan los efectos. Y así el resto de comida, que es buena, pues mientras esté en combate la podemos utilizar. Dime que se regenera entera la vida. Pasa, me vale. Vale, así. Vale, se nos ha pasado la borrachera. Y ahora sí, guardamos. Free city of Novigrad. Name actually used to mean something. The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Ween. Thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes 3 things. Coin, coin, and even more coin. That's why they're exterminating mages, confiscating their property and possessions. And they'll go after non-humans. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. He seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. Que el agua rebosa de aceites aromáticos. Bueno, no voy a criticar porque el agua se ve bastante limpia para lo que debería estar. Porque no sé si habrá... Extracto de hombre lobo. Pura, hilo. Botas de hachero. Botas de aire. Y debajo tenemos saco de cuero. Así bastante. Cambio la cámara. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Sí, las Come misiones on. de... 6 months isn't that long. de It's esta not mujer like I've de... seen. No me acuerdo cómo se llama. El trofeo que sacamos de amigos cuando le que fueron largas. Las de esta... I've Creo que recovered nos my van a quedar memory por... completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Lay me there with a barrel of beer and a cup in my right hand. Vamos así. Luego ya cuando yo esté más libre, pues ya por Novigrado, pues ya Greetings, miraremos. sorceress. Greetings, Brandon.
I didn't expect you to bring company. Is that a problem? By the eternal fire, no. I'm surprised, that's all. Together, I expect you resolve things twice as fast. You've the look of true experts. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon and Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. A ver. Si lo conoce... All right then. Let's get to work. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat-related. Coloca trampas para ratas por el almacén. Vamos, mira, tío. I'll cover half the space, you take the other half. Look for evidence of rat activity. Mm-hmm. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents? Geralt, we'd both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will leave. Can't do that without sprinkling incense? Don't really feel up to looking for rat shit. Stop whining. Looks like a good spot. I don't like that guy. Hay más ratas que grano aquí. I don't either. He's much too fat. Can't help but agree. But no. Notice how he didn't try to haggle? Must really want the rats out. Triss, he's a merchant. He makes his living by haggling. If I were... Que no me fío, ¿sabes? Sort of thing I'd starve to death in this city. Que no suceda nada. Think I plugged every hole in there. All right. Get ready for some magic fireworks. Once I activate the incense, we'll have a moment to talk. Habla con Triss cuando haya activado el equipo. Well? Now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Temeria's king. Es la asesora del rey. I'm just glad to see you safe and sound. And... Reconciled? I was worried about seeing you again. Doubted it could be pleasant. We said everything there was to say 6 months ago. I don't want to go back to that. I'm not going back to it. It's one thing to say something, it's another to actually do it. We promised to remain friends. I hope nothing will change that. So, tell me how Yen's Deliranta. doing. How do you know I found her? You didn't Bienvenido. answer my question. How's Yen? Bienvenido, bienvenida. Deliranta. Está bien, no está mal, no sé. Bien, Jennifer. No está mal, está bien. She's fine. La última vez que la vimos estaba bien. That's good. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer.
jóvenes. Perdón, no quería molestar. No, hombre, no molestas. Al contrario, me alegra que entres, hombre. Cuéntanos cómo has llegado al canal, de dónde eres. Cuéntanos cositas. Well, well. Are lovebirds having Eres themselves a bienvenido, little chat bienvenida. instead of working? Para nada, es una The molestia. job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me Teníamos to que haber pedido la notify pasta them por if I adelantado. encountered a mage, sorceress, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. This stank from the start. Such a sharp sense of smell. You should have legged it while you had the chance. I don't generally leg it. Here's what I think you should do. Pay up Mira que no le he and march pedido your el boys dinero out of here while there's still time. por... Don't be ridiculous. I didn't Porque hire a pensaba que no lo sorceress in conocía a order Tris. to pay her. Si no le tenemos que haber pedido el dinero por adelantado. Pues vengo a través de su vuelo. Ah, de Ochi. Stay out of it. Thanks for the advice, Se but agradece, I parece can't que es take más. it. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Vale. Esto era... Ya no me acuerdo cuál era. Pero bueno. Teníamos para humanoides, ¿no? Sí, 25%. Siento para ver. Vamos a ayudar a Tris. A ver, se la cargue. Que no creo. Well, how long you gonna make me wait? La la la. Bueno, si tú lo ibas mejor que yo. Con la magia lo mantiene ya raya. That bastard hired me on the assumption he wouldn't have to pay me. Duped and trapped like a child. Muchacha, pues ya busca If mejores not for trabajos, you, ¿no? Que hacemos we el need trabajo to y find encima nos Brandon. quieren matar. Vamos a mirar lo que hemos cogido. Espada de cazador de brujas, 4 de daño. Hace más 4 o 6. 4. Más de daño que la que tenemos nosotros. Pero probabilidad de crítico 3%, probabilidad de causar hemorragias 3%. Vale, eso es para 0. Pero esta que es que nosotros de Napoleón daño por impacto crítico no va a sacrificar, tenemos mejores estadísticas. A ver si se regenera. Nos regenera la vida. Bueno, a por el cabroncete este que nos ha traicionado tenemos que ir. Al menos sacarle la pasta. Yo creo que con un par de cervecillas o de estos tipos de este, por ejemplo. Otro más y regeneramos toda la vida. Lo malo. Entonces están intercambiando.
Un poquito, ahí. Perfecto, guardamos, que nos hemos cargado a todos. Y bien, pues. Mira, hola, todas las ratas que han salido ahora. Este juego tiene... Don't kill me. Good sir, no. They forced sí, me. es parecido, Had I not bueno, un told estilo a them, los they'd have Assassin. set fire to my home, my warehouse. The mage Pero este hunters es know no larguísimo. mercy. Spare me, good man. Tienes que ir haciendo Be not like misiones, those murderers. tiene un Shut up. montón de I should misiones. kill you. Thing is, Trofeos you'd be no good perdibles, to nosotros anyone but buscamos the siempre goals as a a corpse. sacar todos los So trofeos y you'll hacer el live 100% del juego and pay siempre. us double. Now. Pues verás que me entretengo muchísimo en todo, o sea, rebusco por todos lados. Bueno, al menos hemos recuperado el agua. Get. Thanks, Geralt. Nos gusta exprimir los juegos al máximo. Que Assassin hemos traído varios al canal. La verdad es que los Assassin hemos traído varios al canal. Sobre todo el Valhalla y jugamos entero. El juego y todos los DLCs. Fue el último Assassin que jugamos. Deberían darte con ojo, no se merece. No need. Glad I could help. You know, I've been thinking who might know something about Ciri, and I just got an idea. There's an Oneiromancer in town, Kareen Tilly. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal, away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Yo Such sí, are the o sea, times. a ver, lo estamos jugando también en el modo más difícil que tiene el juego. Porque para exprimir el 100% y sacar todos los trofeos, uno de ellos es pasarse el juego en el modo más difícil. Entonces, lo estamos intentando la primera vez, pasárnoslo en el modo más difícil. Por eso los principios han sido bastante complicados, sobre todo los combates, porque nos mataban de un golpe o de dos máximo, nos mataban todos. Y para eso era bastante complicado. Nos ha mandado el banquero, no sé qué, no haberte visto una vez. It was nice to see you again. You too, Geralt. Tenemos que ser You should go hábiles now, con ella. before Kareen porque goes la back into tenemos que hiding reclutar. somewhere. What if I want to find you? I live in the Bix, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. 160 de experiencia. Debemos estar muy cerquita ya de subir a nivel 11. Soñando de Navidad. Veamos una cosita. Porque es que las misiones tela tengo que mirar todo bien. Estas del DLC, que es encima de eso, como nos están saltando las misiones del DLC. Vale, los pasos con la Ciri, soñando. Vale, esta es nivel 7. Vale, la que estamos haciendo. Perfecto. No, destino soñando. Un momento, por aquí me he perdido yo algo. En busca de bastante. Esta es la misión que nos ha dicho ella. Vale, vamos a seguir esta porque...
Hay una cadena de misiones que la tenemos que seguir, pero no ha saltado de momento. Hay que estar atento cuando salte la misión en busca del bastardo. En busca del bastardo. Vamos a seguir. Bueno, ahora más o menos nos ha dejado un poco libre. Oh, fuck. Just passing by, wanderer? Or do you seek something specific? Who's asking? Rudolf de Jonkier. Of those de Jonkiers, yes. My ancestors laid the foundations of this city. I now own its largest parish. Didn't need a recommendation. Name would have been enough. Father always said, all ought to know your merits, son. Don't hide them under a bushel. I'm looking for Corrine Tilly. Oh, you've come to the right place, then. Corrine is inside. Been there for a few days, dreaming the home's history. ¿Por qué te importa la historia de la casa? Why do you need to know the house's history? You a historian or on a whim? I bought this property a short while ago. Paid a pretty penny, I might add. Soon after, I witnessed disturbances. Led me to fear the home might be haunted. What are the symptoms? Oh, they vary. Giggling in the night. And furniture moving about in the attic. And last week... Well, you shan't believe it. I found human feces in the parlor. I'd like to go inside, look around. I don't usually let strangers rummage around my home. Twin swords, though. You're a witcher. You may enter, call that my whim. Sí, para que todo el mundo que lleva dos espadas es un brujo, no puedes llevar dos espadas porque este de la esgrima mejora dos espadas. No es casi bien. Bueno, de primeras. Todo esto es lo que es mejor. Encuentra a la soñadora en la casa vieja. Pues será así, la soñadora. Vale, se ve por ahí risitas. Nosotros nos llevamos todo lo que podemos. Todo material. O para hacer dinero, o para poder forjar armas fundiéndolo. O armaduras. O cosas con alquimia. Vale, Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Están hablando de que alguien está suelto. Leave it. Dile ya todo, vete, no lo hagas, estate quieta. Pues alguna loca con doble personalidad o hay dos personas. Está claro que aquí tenemos un sótano. That's blood. Don't spill it. Please. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Me da yuyu. Ahí, la habitación. Mira el sótano. Vamos a ponernos el escudo por si acaso. Ahí, pero porque era tonto, vamos con una albóndiga. Vale. Esto lo podemos romper con... De momento no lo vamos a romper, no nos vamos a adelantar. Creo que tendremos que hablar con la de la habitación primero. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Que da un mal rollo de cagar la tía aquí. No sé si está hablando sola.
¿Es un espectro o qué es? La niña es artista. Wake up. It's just a dream. Wake up. La niña la verdad que ya tiene poco esta mujer. Vale, tendremos que bajar al The sótano. door. The attic. All right. Time to check the attic. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. El desván. Nosotros de momento seguimos con lo nuestro. Stop. Go away. Don't do that. Leave it. Vale, el desván. Hay dos puertas. Las hemos entrado. Put it down, please. That's blood. Don't spill it. Please. Antes de nada, no me fío un carajo. Vale, les van para aquí. Stop. Go away. ¿Esto dónde va? Leave it. Normal que son guardados rápido. Way to the next room is blocked. Gracias, Leiranta, por ese follow. Y bienvenida a la familia. Espero que disfrutes del contenido. Ahora estamos con The Witcher, todos los días hacemos directo, hasta el día 9-10 que sale el God of War Ragnarok. Que lo traeremos al canal el siguiente God of War. A ver. Dibujo de una cuna. No sé qué afición tienen en el juego, por los niños, los abortos. Ya lo hicimos por el varón sanguinario. Y me da a mí que esto va a ser algo parecido. Alguna niña o algo que ha muerto y no se despega de la madre. Pues en Novigrado solo tienen alcohol. Fíjate, para cuando nos dan una botella de agua, que nos cura lo mismo que una jarra de cerveza o de alcohol, conseguimos que no lo extinga. Vale, ahí está la huella roja. Pues. Que nada, para no tener que volver a saquear todo, por si morimos, por lo que sea. La There was a muñeca, cradle vale. on the second floor. Wonder what would happen if I laid a doll in it. La muñeca es la cuna. Había una cuna en la habitación. Y me he enterado. Ah, gracias a ti, hombre, por estar aquí. La verdad que se agradece muchísimo.
en la cuna. Y había una cuna. Eran de madera. O sea, eran unas cunas de madera tipo mecedora. Vuelvo que la puerta se ha cerrado de golpe. Another masterpiece. An oven and a blackened grate. Oh joy. A riddle. Saw an oven in the cellar. Maybe I'll find another clue there. Examina el horno. Tenemos que bajar al sótano. Bueno, en el sótano ya hemos visto que había... A ver, no saltes porque el mínimo escalón, cuando baja, se quita media vida. De esa altura, fíjate que no es tanto. Pues no es media vida. Yo creo que tenemos que ir para allí, ¿no? Vamos a examinar primero el horno. Boo! Did I scare you? Scared you, didn't I? Parece I could tell a you were Johnny, ¿no? scared. Big brave man scared of wee little Sarah. Ain't that funny? I wouldn't do that anymore if I were you, Sarah. You might scare someone so bad they'll hurt you. Why would someone hurt me? Having a spot of fun's not allowed anymore. What are you playing? That lady fell asleep, and I've sent her some horrible dreams. I'll not her wake neither. I can do that, you know. Funny, isn't it? Very funny. La psicópata. Thing is, I gotta talk to the dreamer, so I'd like you to let her wake up. Little Sarah doesn't want her to wake. Little Sarah wants to play. You're lucky. Vamos a ver si la I know podemos you're a harmless convencer. godling, but others might not know, and then... And how'd you know I'm a godling, eh? How's that, eh? Eh? If it looks like one and acts like one, trust me, you're a godling. You give the dreamer nightmares and won't let her wake up. Why are you tormenting her? I'm not tormenting anyone. Scary dreams are great. What I love is when this big hen chases me. Hen's got these red... Why do you live in a haunted house? Tell you a secret. The house ain't haunted. Not one bit. I just pretend it is. Make everyone think that. It was sitting there all empty. So I moved in. Iba a ser algo Bigwig así. from the bank then came and bought it. I don't like bankers, especially not to live with. So I decided to give him a scare. Gave the banker a really big scare. See, he paid a lot for this house and won't give it up easily, which is why you need to find another home. I don't want to! I don't! I won't! Vale, llegamos a un acuerdo. Sarah, Novigrad's no place for a godling. But if you want to live here, that's your business. So let's make a deal. A deal? What kind? Leave the dreamer alone. In exchange, I'll tell the banker the house is haunted. For good, no way to lift the curse. You tell him that? What if he doesn't believe you? I'm a witcher. He'll believe me. Yes? Yes? Yes! Do that and I promise not to bother your friend. Not even a little. You're awfully nice. Ya me va a caer bien la... I don't hear that often. Thanks. Now go wake that sleepyhead. I won't stop her. She'll get up. Quiero ver un poquito más por aquí.
igual solo hay cositas escondidas. Por eso el... Ambas. Vale, sube. Con los ladrillos. Bueno, por la pared secreta lo único que había era... Pero digamos un mini tesoro, ¿no? Escondido. Vamos a hablar con la soñadora. A ver si ahora está despierta. Vamos a guardar. Que no me quería poner a malas porque no sé si luego nos será ayuda o no, Sara. Así que he preferido ir, digamos, por otro camino más amable. Who are you? Triss Marigold sent me to see you. Gods. Horrible nightmares. I was supposed to dream the history of this house. Instead, I saw furniture. Hungry furniture that wished to devour me. I know it must sound foolish, but in the dream, well, it was all too real. And not at all amusing. The work of a godling. She made people believe the house was haunted. Also injected your dreams with her little jokes. And you managed to wake me. I feel fortunate. We Witchers have our ways. I thank you very much. The dreams, they were awful. Any way I can pay you back? There is, actually. I'm looking for a young woman who was seen in Novigrad. I can certainly try to help. But I'll need to clear my head first. After those deranged dreams, I feel it's full of cobwebs. Find me at the Golden Sturgeon. I rent a room there. All right. See you ¿Por qué there. no nos cuentas ahora? Nos hacen ir siempre de lado a lado. Cuidado. Pues nada, ahora tenemos que ir al esturión dorado este, o de oro. Y ahora le tenemos que decir al... a este que está encantada, bueno. Pasamos de él, ¿no? Le decimos... I saw Miss Corinne leave, but she refused to speak to me. Is the matter resolved? Or quite the opposite? A bit of both. Ya que llegamos a A un trato demon con had ella. captured Corinne. I managed to free her, but the house is still haunted. Did Corinne dream of the building's past? Yeah. Pretty horrid, apparently. Though she refused to talk about it. Nobody should inhabit the place. So many crowns I paid. Oh, well. It shan't put me in the poorhouse. Bueno, supuestamente es el banquero más The second más sword, rico, así que... is it in case the first one breaks? Smart. La chorrada que acaba de decir. Llevas dos espadas por si se rompe una. Creo que... Bueno, vamos con Bonnie, a ver... Nos cuenta algo sobre Ciri. Que en serio una rata. Claro. Van en formación. ¿Que van para donde voy yo o qué? Para un tablón de anuncios. Me da pánico los tablones de anuncios porque no hacemos que coger 40.000 misiones. Contrato emitido por la Guardia del Templo en Novigrado y... This is the trough, and you the bigger drunk. I insist. You truly do me an honor to me the Vale, estas de cartas, vale. Estas misiones, es que si no las cogemos, por ejemplo, se pierden, se pueden perder y podemos perder el trofeo de las cartas. Vale, esto no. Por ejemplo, este es una de aquí, de jugar a las cartas. Poder de la gran ciudad, por ejemplo. Hay una carta de Winnie Vivaldi.
bien, abres todos los huecos y tal. Completa la colección de cartas de Isma. Esta es la primera misión que se engloba todas las cartas. Bueno, tenemos contrato de brujo, nivel 13, seguimos a nivel 10 todavía. Y búsqueda de tesoros. Vale. Bien, pues sigamos. No, completar la... Está aquí al lado. Help some fellas out, Master. We're a bit of coin short another round. Because we're comrades, see? Witcher, ain't you? Hay una borrachera con piano y me piden pasta para seguir emborrachándose. Said witches earn more. Yo no sé, Old villagers pitch in. Lords out with their purses. Ladies do like with their legs. Guess I've been to the wrong villages. Dealt with the wrong lords and ladies. Come on, don't make us beg. What's a witcher for, anyways? It's to help men in need. A los necesitados, no hago borrachos. Believe me, doing you a big favor by not giving you coin. Now let me through. Whoa, Master. You best watch your words. We share a trade, but that don't mean you can treat us like dogs. Shut it. We'll bring misfortune on us. He's a witcher, can't you see? Que no quiero pagarle la borrachera. Que trabajen. Out of my way. We won't do it. Si fuera que tienen hambre, como ha habido otras ocasiones, sí que hemos dado dinero. Take orders from anyone. In fact, not the least afraid to teach a witcher some manners. Sabía yo que se iban a ir. What? Lost your nerve? El otro no me la Normally pegaron. pay for that. Vete a dormir. Al que le hacemos un perfecto y no nos ha quitado nada de vida. Ahí. Hala, a dormir, campeón. Que duerma la borrachera. Enough. We've seen your point, Master. Go home. You're done here. Aunque yo creo que se la habrá pasado de golpe. El típico de experiencia. Burghers and burgesses of the free city of Novigrad. Master Claytop, that would be me, has the honor to announce, I believe. Vale, este será... No sé si la tenemos activada o no. La de los combates. Pero bueno, de momento vamos a seguir con lo que estamos. Aunque este... Pues a ver, pero... Si le podemos vender cosas o comprarle... What are you serving? Vale, tiene cartas. Que luego... Me tengo que acordar las que compré o no. Vale, esto era el huevo de oro o algo así. Acordémonos que, bueno, que hemos comprado las cartas de aquí. Y vale, tú no quieres nada, ¿no? No te podemos vender gran cosa. Oye, podemos vender, por ejemplo... ¿En serio me das 9 monedas? Y tú por este trozo de pan me cobras 14. No me interesa, aunque me emborrache. Bueno, ya que estamos vamos a jugar unas cartas. Bueno, con el herrero no pudimos, ¿eh? Es que encima les tenemos que ganar a todos. A ver si cojo, tengo que hacerme un blog de notas
y apuntarme con los que hemos jugado y a quienes les hemos comprado cartas. Porque si no, es que no me acordaré. A ver las cartas que hemos comprado. Vale, esta ha sido una, esta ha sido otra y esta ha sido otra. Y creo que esta también. Hemos comprado 4 cartas, ¿no? Sí. Vale. Ahí no he agregado una carta de equipo. Vale. Quito ese señuelo. Bueno, lo vamos a dejar así. ¿Por qué he empezado una carta más? Pero empieza con 11 cartas. A ver, la primera mano soy agresivo. Yo creo que sí. Primera mano va a intentar vapulearlo. Ah, mira, si hubiéramos tenido el señuelo, se lo podríamos haber quitado. Y al quitarla, la podemos volver a utilizar nosotros. Claro que estaba esperando esto. Tenemos 2 cartas menos, pero que era otro con las cartas. Ha pasado, ¿no? O ha puesto carta. No, ha puesto carta. No ha pasado. Voy a perder la bonificación de esta carta. Ahora sí que nos ha jodido. Ahora sí que nos ha jodido porque encima no tenemos... No voy a echar más cartas porque es perder. Es perder. Con la esa de clima me ha jodido entero. Toda la estrategia me la ha jodido entera. Vamos a empezar con un héroe. A ver, le quedan 3 cartas. Le tenemos que forzar a utilizar las 3 cartas. Y ganar nosotros la ronda. Lo malo que esta... Mi turno. Como hemos ganado la ronda, robamos una carta. No. La peor. La peor que podríamos haber robado ahora mismo. A ver qué tiene. ¿Qué carta tiene? Vale, de clima.
Le ganamos. No voy a utilizar esta carta, no la voy a utilizar porque si no le daría 4 puntos y nos ganaría. Así le ganamos. Tenemos 8 contra 6. Pues nos ha funcionado la estrategia por los pelos, pero nos ha funcionado. Pues te dejo, oye, un placer estar por aquí. Pues muchísimas gracias, Deliranta, y espero verte más a menudo. Muchísimas gracias por el follow y por pasarte. Vale. Te digo que lo voy a hacer y no lo hago. Darme un segundo. Documente. Non-human, are you? Look for your kind beyond the walls. Cartas de... Vale, este se llama... bueno, es el posadero. Esturión de oro, ¿no? Ganado. Valle León. Bienvenido. Bienvenido. Había sido, vaya, no me he enterado. No, joder, ¿me has dicho que ibas a por el nene o algo? Sí, vale, pues no me he enterado. Estaba concentrado en el juego. No me he enterado, vaya. Bueno, bienvenida de nuevo. Valle León. Acabamos de comprarle cartas. Dice me has ignorado, lloro. No, estaba concentrado, la verdad que no me he enterado. Hemos jugado con el posadero y le hemos comprado cartas. Y ahora mismo me estaba haciendo un blog de notas. Posada, esturión de oro. Le hemos ganado. Y hemos comprado cartas. Vale. Lo voy a dejar abierto. Y con todos los que juguemos y todos los que compremos cartas, pues intentaré ir apuntándomelo ahí en los de notas que hemos hecho. Ah, bueno, que estará. Este aquí, claro, no sé si hay alguno más que juegue. Aquí no creo que habrá guardias. Se me hacía raro que no dirías nada antes. Pero bueno, digo, estará haciendo cosas. Como digo, está entretenida haciendo cosas. Además hemos conseguido una nueva seguidora. No sé si estabas cuando ha entrado. Hasta un ratito. Vale, 2 puertas. ¿Qué? Valle León. Dice sí de parte de Ichi. Valle León. Sí. Dice Ochi. Sí, habrá entrado a su canal y si, no sé, me tendrá en recomendados, me imagino. ¿Qué cosas? Está lleno. Todo el mundo no tiene más que alcohol, El alcohol además del que nos regenera la vida, pero... Tío, dime, ¿quién deja una almóndiga ahí en medio aquí? Está todo, ¿no? Vale, sigamos la cadena de misiones.
Bueno, con tu permiso, antes de hablar contigo, pues me llevo unas cositas. Nada más haciendo las velas, hombre, pero es un poco más plan romántico. Pues vaya cama, ¿no? Más un poco incómoda. Vale, creo que ya está todo. A ver, ¿qué nos querías contar de... Bueno, de... Never witnessed a seance like this before, let alone participated. I will guide you. You must first achieve a kind of mental accord. I must ask some questions. You must answer them. It's important you're truthful. Answer from your heart. Your gift. Tell me how it works. It's hard to describe. To start with, I must gain an understanding of the bond between the person and the object I'm to dream about. I ask questions, try to flesh out feelings, emotions. Truth is essential in this. And though most who come to me acknowledge that, many refuse to speak openly of certain matters. Apart from which, they remain unaware of others, further obscuring things. What do you see in your dreams? I don't. It's my client who sees. My gift lies in summoning the right dreams. At times, nightmares or strong desires impose themselves on true events. It takes skill to separate seed from chaff. Let's begin. To start with, tell me a memory you have of this woman. What for? Do as I ask, please. I need the strongest, most complete memory you have of... Siri. The woman's name is Siri. Como Siri la llamas tú. Pero tienes Siri, no me acuerdo el nombre exacto. A ver, tú has mirado cuando ¿sí? La salvé una vez la vida, la entrené en Carnot, recuerdo... La entrené. Siri was orphaned during the Second War with Nilfgaard. Had no idea what to do with a young girl. Bueno, So I did what I would have done with a boy and took her to Kaer Morhen. Figured some physical training, sword work, development of her stamina couldn't hurt. I remember her standing on a crumbling wall. A stone came loose, she lost her footing. Caught her at the last possible instant. Strongest memory, though, is of her coming out of her room one day, wearing a dress and claiming she was indisposed. Knew then that Siri was maturing. It was unavoidable. I was lost in the face of that. I see. Do you wish to tell me anything more? Yes, I think so. In that case, I'm listening. I accepted a job once. Did it. Asked to choose my reward, I invoked the law of surprise. Never thought I'd actually meet the child promised to me at that time. Years later, I was in the Broccolon forest. Happened on a girl there. Didn't know who she was. The Dryads wanted to keep her, turn her into one of their own. But the Waters of Oblivion, they failed in her case. Ciri came out of Broccolon with me. I sent her back to her grandmother then. But already, I felt bound to her. By destiny. By something more. Thank you. Esto, por ejemplo, de la historia con Ciri se aclara mucho en la serie, la veis. Yes. Ciri creo que ahora que recuerdo, We have time. hay un... O sea, el abrujo ayuda, ¿no? Hay una especie de trato y hay una como que se adhiere, ¿no? Algo que no se esperan, pero que vendrá y como que puede reclamarlo, ¿no? Tiene derecho a reclamarlo. Y resulta que lo que no saben es que está embarazada y va a tener una hija o un hijo. Y este tenía el derecho de ir a reclamarla, que no quería reclamarla, pero al final como por obligación va y la tiene que reclamar. Quiero que es Ciri. Al menos eso pasa algo parecido en la serie. La salvé una vez la vida, bueno,
It was after her time training at Kaer Morhen. After the moment when Yennefer first called Ciri her daughter. We'd been separated. I knew she was in danger. I dreamt of her multiple times. I found her at Stege Castle. She'd gone there to free Yen and gotten herself captured in the process. They wanted to hurt her. I remember fighting side by side with Ciri on stairs slippery from blood. It was the first time she ever deflected a crossbow bolt with her sword. Told her never to try it again. These memories, they're intense. Do you wish to continue? A poner el último ya, que es que lo de que estuvo a mi lado cuando morí y... no sé. It was in Rivia. The second war with Nilfgaard had just ended. There was still tension in the air. For gods know what reason, race riots erupted in the town. I tried to do something, but couldn't stop a riled crowd. A boy with a pitchfork. He ran it right through my gut. Yennefer lay dying as well. Ciri had us carried onto a boat. We sailed to a place where apple trees bloom eternal. She left us there. That was the last time I saw her. You claim the woman has abilities. Tell me about them. Ya, pero a ver. Ahora espacio tiempo. I remember Ciri having trouble controlling her abilities. Yennefer tried to teach her to cast simple spells, and Ciri destroyed a shed near the temple where they were. Really upset her, but it was just an old shed. I know it took her a while to gain control, and frankly, I doubt she controls her abilities fully to this day. I see. Do you wish to say more? No, ya vale, ya. No. Nos Can we podemos quedar start? aquí toda la tarde. Naturally. I knew you cared about her. But your tone, the emotions you so carefully conceal. Let's continue, please. Make yourself comfortable and try to relax. You must take my hand and talk of Ciri. Tell me where you think she might be. Who could be at her side? If Ciri couldn't find me, I'm sure she would have looked for another friend. Who do you mean? Yennefer wasn't in Novigrad. Triss was. But Ciri never found her. Maybe Dandelion? They liked each other a lot. A ver qué sacamos en claro. Si voy a hacer punto. Bueno, pues tampoco hemos sacado mucho en claro, ¿no? Dreamt of a swallow at first. After that, just nightmares. At times the dreams can multiply. Show the past as well as the future. The swallow. It symbolizes Ciri. She contacted Dandelion. I didn't know he was in town. The poet. Heard about him. Someone left him the rosemary and thyme in their will.
The Rosemary in time? Where's that? As you enter the city through the red light district, you come upon a bridge. The Rosemary is just past it. Dandelion inherited a brothel? So I've heard. Bueno, pues tenía nombre más de herboristería que de burdel, ¿no? Pero bueno. Thanks for your help. Good luck, Witcher. I hope you find your Ciri. Vale, mira, nivel 11. Valle León. Dice eso es como la calle Laurel. Sí. Pero la calle Laurel tiene su explicación, ya os lo contamos. Y cuando las prostitutas estaban libres, colgaban una ramita de laurel en el balcón. Personaje. Valle León. Dice pues ellas No, ponen no, no. romero y tomillo, jaja. Bien. Valle León. Dice será para tapar los olores de la época. Me imagino. A ver, esta es... Mira, vamos a... Así, mira, así llevamos aquí los 5 puntos medidos, aquí 3, aquí 3, 3, 3, 3. Ya, luego nos metemos... Tenemos que meter 8 puntos, o sea, luego meteremos los 5 seguidos aquí en la necesidad de Queen. Nivel 11, recién subido. Coño, 3113 monedas. Tenemos, Vale. Vamos a Romeo y Tomillo. Hasta luego, espérate, la puerta. Flores rotas. Pero es que esta cadena de misiones no sé si es la que tenemos que seguir. Para seguir la cadena del Prince. Eso que hay un punto ahí rojo. I went back to sea. And the wind keeps blowing and blowing. Those Skellige barbarians were badass. Ooh. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Marinero. Just came ashore and people are already pissing me off. Vale, los 3 puntos rojos yo creo que son los que se están pegando de puñetazo. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Ugh, got a sharp pain in this fight. Fuck off. A ver, esto. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Para arriba. No sé si... Si podemos hacer la de...
Ahí no sé si tenemos alguna de la de los puñetazos. Todo de rotas, Para esto ya es nivel 11, ya... Esto es nivel 23. Nos van a pegar una paliza. Aquí hay uno. Puños de furia. A ver, vamos a guardar, pero nos van a... Creo que nos van a calentar en la cara, pues es calavera. ¿Dónde está? Yo creo que nos van a dar duro en la cara. Master Claytop heartily greets the challenger. Greetings to Master Claytop from Geralt. Will you take up the challenge? Will you face our tavern's champion? Pues ya que estamos aquí, sí. No voy a apostar a lo mismo. Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. Your attention, Pues please. nos This fine witcher has agreed to join in battle with our tavern's champion, George's George. While our champion prepares, you and I should have a chat. Let us talk coin. I shall be blunt. You stand to earn a great deal, provided you follow a few recommendations. You asking me to cheat? Not to cheat, to engage in an enterprise, that is all. What say you? Que no. Kiss my ass, Master Claytop. You'll regret that. Seguramente. A warm welcome to our competitors as they Si enter recurres a the artimañas, igual es que al Geralt final versus George's no vale George, para nada, the pile driver. no May vale the para nada. better man win. No vale para nada. Es nivel 15, vale. Yo creo que sí, le podemos. Cuidado. What? Lost your nerve? Están estos en medio. Slaughter the freak! Pero por delante igual sí que le podemos ganar. Podríamos haber apostado igual más dinero. That's it, you're in for it! Come on, come closer. Duro, Nos haga 4 o 5 niveles durillo, pero bueno. Pero no apuestes mucho, Our nada, lo winner justo, and the 40 tavern's monedillas. new champion is the witcher called Geralt. Here is your prize. Archibald O'Neill is another brawler you can fight. You'll find him near the entrance to the slums. There's also Mortimer, captain of the guard, Cuando vaya a la otra who can taberna, usually be found pues near ya, the Oxenford si me Gate. acuerdo cómo se completando esta misión. Fíjate que nos sale calavera, me imagino que el último... porque hay una misión aquí fuera. Mind the guards. Bailiff's a harsh man. Best not cause any trouble at the inn. Hombre devastado. God, a reaper's come for me.
Witcher? Oh, hear about the notice Esto by del anuncio, chance? no sé, no sé ni por qué vengo. Not quite, but what's it about? I hear right you're going on some voyage, need a companion. Not just some voyage, cross the sea. Mark Pero this. When I got pressed into the infantry in 1242, I promised my beloved Letta I'd return alive, whole, and with a pearl from Skellige. Not just any pearl either, a black one, the rarest and most precious. Well, well, ambitious. Perhaps, but they were empty No words. vamos a ir a hacerte o... I came from the war, that Para one más and the adelante. next, but I never fulfilled my promise. High time to change that. For if not now, then when? Thing is, I've grown old in the Claro, meantime. es que aquí en las misiones se siempre todas sin grado. Can't manage it alone. Need a strong shoulder to lean on. Witcher's shoulders as strong as they come. So, what do you say? Plan's crazier than it is sane, but there's an irresistible charm to it. Offer me some pay and I'll help you out. Don't you fret about coin. I brought home a good deal of it from various fronts. Say we meet in Skellige, by the collapsed bridge near Arenbjorn. It's but a hop away from the bed where black pearls are born. Pues perfecto, vete Will pa' that aquí. work for you? Sounds fine. See Y you cuando there. vaya para allí, pues ya seguiremos con esta misión. Una perla negra, simplemente con... Puente destruido junto al norte, pero esto es... aquí. En la isla... A nivel de... Tenemos una misión de nivel 16 para venir por aquí. Aquí tenemos misiones, tenemos aquí tablones también. Hay muchas cosas por descubrir aquí todavía. Aquí tienes otra misión. Esto no dan carne. Nosotros íbamos a la usted, ¿no? Pues hay otra misión. Esto es inmenso. El juego es inmenso. Qué va. Aquí. No discounts, no credit. What grace, what style. It's a material world? Yeah. La mala del burro. A ver.
Greetings. Oh, here it is. The apocalypse. A witch has walked into my brothel. What's strange about that? What's strange is you. Everyone knows witches are freaks, mutants, unnatural. And this here's a decent brothel for whores with principles. Well, spit it out. All the same bits in your trousers like a normal lad. Last I checked, everything was where it should be. Pues, a ver. Got anything to sell? Vale, no tiene nada que vender. O sea, no hay ninguna carta. Pero sí podemos jugar. Vale, y esta como la... Wouldn't mind a round or two of cards. ¿Cómo se llama? Only need my hands for that. ¿Cómo se llama el burdel este? Ahora. Vale, espada, arquero, arquero. Arquero, tenemos balistas. Vamos con esta. Vale. De momento le dejo que confíe. Después si me saca otra carta de clima. Con la misma que la tenemos. Podemos potenciarla. 9. Ya sé que has pasado ya. Ya sé que has pasado. Pero ahora voy a usar esto. Y supuestamente si paso, gano la ronda. Y yo robo una cartita más. Vale, perfecto. Robo una carta más y recupero una carta más. Mucho se tiene que complicar esta ronda para no ganarla. La verdad. Yo también tengo este. De emociones. Lo malo... Oh, si me... Bueno. Tengo otra carta de héroe, ¿eh? Si me mete una carta de clima en aquí abajo, lo de balista, la vamos a liar. Me quedan 5 cartas. Ahí vamos, a la paz. Valle León. Dice pon catapultas y potencia. Sí, estoy esperando a tener todas colocadas. Me quedan 2 cartas. En la siguiente potencia. Vale, nos ha metido una de clima, de arqueros. Es una putada porque yo iba a potenciar los arqueros. Pero potencio esto. Ya está, no hace falta ni usar más cartas. No hace falta usar más cartas. Doña Meretriz
Hemos ganado. ¿Y qué carta me das? A ver si nos da una carta de esas de héroe, No discounts, no credit. We can go at it here or at my place. You choose. Lo bueno que creo que es de la baraja que tenemos. Dennis Kramer. Pues no, era... Mira, ya tenemos una carta esta de los cascos. Madame del burdel, pero... ¿Cómo le pongo a esta? So, what's it gonna be? Madame del burdel. You're a vulgar one. Can see it in your ¿Tiene face. nombre el burdel este o por algún lado? Hey there, handsome. Bueno, yo le pongo que hemos ganado a la Madame del burdel. Elvin Plade. As long as the damp don't make me sick. Claro. Oh. No, no hace nada. Open up. Ah, no, que no quiero entrar. Pues sí. Open up. Vale, mercader. What are you offering? Nada, es que cómo les pongo a estos nombres para saber que he jugado con ellos y que no. Vale, este no tiene nada a la venta. Coño, alforjas, 900. 100 de peso, Nos gastamos 900 monedas por unas moscas de 100. De momento vamos, pero... Ya he leído estos libros. Que si tendrían Wouldn't mind a nombre, few no rounds me of jodas, le cards. ponen a todos mercader, yo que sé. Paco el mercader. Yo qué sé. Que el rival, no es que en el rival pone el rival, no pone ni nombre. Es que claro, mercader. La zona esta, ¿cómo era? El arbusto, algo de podrido, ¿no? Parece que también tiene cartas de estas multitudinarias, ¿no? Valle León. Dice arboleda putrefacta o algo así. Vale, mercader de... Bueno, lo he puesto ganado, pero que se acaba de plantar con 38, que me estás contando. Me jode porque he cogido...
Eso es, tú gasta, potencia. Perfecto. Valle León. Y ahora te doy la paga. Dice ríndete en esta, no gastes más. Exactamente, es lo que pago. Por eso he utilizado el sonido para recuperar una carta. Que me fastidia porque es una carta doble. Ahora tenemos de momento 2 cartas de ventaja. Aunque no está mal lo del héroe ST. Que siempre se queda una carta. Realmente tenía 7 cartas. Y solo tenemos 2 catapultas. Serían 12 de 24. Vale, él pasa, evidentemente. Acaba de volver a pasar. Pero... no gasto más. Bueno, voy con una carta menos. Mira, perfecto. Ahí si no hubiera gastado esa de 4, pena. Si no hubiera lanzado la otra de 4. Fastidia un montón esta. Bueno, si es que tengo que jugar el todo por el todo, es que no me queda otra. Este tema de potencia. Tiene todas de ataque. Si metes una carta de clima en ataque, se perjudica, evidentemente no va a meter. 8. No llegamos. Hemos perdido. Me quedan 8 más de ataque y él sigue sumando. Sigue sumando y no. Ya tiene encima un medio todavía. Nada, es un rapidito directamente. Alargar la partida a lo tonto. Vale. A ver, la lluvia creo que es contra las balistas. De combate de asedio, combate de distancia, cuerpo a cuerpo. Vale, pues vamos a agregar al inventario. Ya que me estás ganando, te vas a quedar. Viendo que tiene todas como el herrero de ataque, a ver si nos sale la carta de clima. Ah, mira, las podría haber implementado aquí. A ver qué nos sale. Empezamos nosotros. Vale, me ha salido una de clima. Voy a quitar esta. Bien. No me convence. No me convence la mano que nos ha tocado. Quiero que meta muchas cartas ahí en ataque para utilizar la de clima. Ahí.
Es más, mira, te voy a dar hasta 5 más. Así robo yo 2 cartas. Me estoy pensando, porque si meto el clima ahora, estas no las puedo utilizar yo porque no las gastaría en balde. Valle León. Dice catapultas. Ya, pero si meto catapultas, usar esta, meter catapultas y guardarlas de ataque para la siguiente ronda. Pues lo vemos a ver. Ahí, potencia. Es lo que quiero que gaste. Potencia. Mi Gue el chino. Bienvenido. Que gaste cartas. Buenas, chino. Vale, ahora pasa. Y ahora es tiempo de usar la carta esta. ¿Qué pasa también? Vamos a ganar la ronda. ¿Qué dice el chino? Aquí liado con The Witcher las cartas ahora. Vale, robamos una cartita. Vale, ahora tenemos de ataque. Lástima si hubiera salido esta. ¡Qué presión del chino! O sea, que de momento te deja. ¿Sabes cuántos meses tiene? Sí. Mira. Que no sabíamos si se acababa o no se acababa el Prime este mes. Vale. Tiene cartas altas, bastante altas. No. Y tiene de esas de catapulta también. Cabrón, este nos va a costar, ¿eh? No sé si lo ganaremos esta ronda. A ver. Has pasado, vale. Creo que le vamos a ganar porque ha pasado. Porque no sé la carta esa que tiene. Porque ahora potenciando las de ataque nos ponemos por delante. O sea, lo hemos conseguido ganar. Así que perfecto. Sí, como no sabíamos, como habíais contratado lo otro, no sabíamos si todavía quedaba Prime. Tablete de... Esto no sé qué carta será. A ver. Fíjate qué cartas me dan. O sea, usan unas super cartas de la hostia y a mí me dan una carta, un arquero con 4 puntos de ataque nada más. Vale, este hemos dicho que es mercader. Bueno, hemos apuntado un mercader. Arboleda puta. Fíjate porque tenía más cosas por aquí. Por saquear. ¿Qué dice? ¿Cómo vas con el duty? ¿El chino?
Salir por la puerta. Busquemos el Romero y Tomillo. I never come back, you stinking stagges. All we wanted was... Don't give a flying fuck what you wanted. Get! No sé qué... ¿Qué problema tiene aquí el hombre este? No vale. El burdel Romero y Tomillo. Parece que... Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. El enano punk. Get out in the nick of time, as always. Zoltan, with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? No sé si nosotros atraemos los problemas o nosotros directa. Primero los buscamos y segundo los atraemos siempre. Leave it to me. Así que eres un nivel 5, tío. Me vas a dejar subir aquí eternamente. Pero no al suelo. Coño, me estás curando al enano. Se van a pegar más fuerte a los vagabundos que al otro que le hemos... Yeah, it was like we never left Bergen. Told you this place was good. Told you, didn't I? Vale, el enano ha conseguido uno a otro, ¿no? I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods limpio otra vez. Ages, pal. Hey, Zoltan, you look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognize her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Pues dejaste uno aquí, ¿no? Evidentemente. Where's ¿Cómo iba a estar aquí para encontrarlo? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on. Not just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot leg of boar and some cold ale. And what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Haven't a clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. La planta baja. Pensaba yo que si nos íbamos a recuperar la vida después del combate, pero no, aquí no. Mientras buscamos, pero tomamos unas cervecillas. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion.
This the loot he got from the elves of Dol Blathanna. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the... Vale, bueno, había dicho que empezaríamos por el sótano, ¿no? Fruit of the vine like dandelion. No quiero saquear. Ah, bueno, este es el alijo que podemos dejar cosas. Es que no sé qué dejar, sinceramente. 82 de peso. Hombre, es que esto aquí, por ejemplo, todo lo que sería para artesanía, como necesitamos ir a un herrero para hacer las cosas, podría dejar todo lo de artesanía, pero es que realmente es que no pesa. Entonces es tontería que deje todo esto material, lingotes y todo esto no pesa nada. Realmente lo que pesa es esto. Las pieles y todas estas mierdas. $80, bueno, ya venderemos luego. Y las espadas también. Entonces es que el alijo de momento no le encuentro mucho sentido. A ver, tiene sentido, dices, por saber lo que coges y lo que dejas de coger. Valle Y León. te lo guardas en el alijo y ya está. Dice, pero si lo dejas luego no lo puedes vender. Si está en el alijo, me imagino que no. Que tendría que venir aquí al alijo, recogerlo y luego llevar a venderlo. Se supone. No sé qué he saqueado. Ah, vale. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No, that's exactly what we're looking for. No. Dice, no. It's his planner. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Ah, here it is. Seems he's only been meeting women of late. The dog. Ahí. Perdón. Zoltan, please. You really want to track down the women Dandelion's been wooing? Most likely all angry women by now. Got any better ideas? Besides, Dandelion's a babbler. They're sure to know something of his doings. Seguro. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the Que esto creo que no está relacionado con... Suche? Con esta, con Tris. Zoltan, wait. Y estamos yendo por This otro is lado. in verse. And you figure that's unnatural because... Creo que estamos yendo por otro lado. Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Yo sigo tomando cerveza aquí. Este quería empezar por el sótano. ¿Hay sótano aquí?
No sé si ha dicho sótano o por abajo. Bueno, por abajo igual se refería por donde estábamos. Te digo yo, la cerveza está a la orden del día. Yo que la estoy gastando, a ver si se gasta, para que se me quede la comida buena, ¿sabes? No la que no se emborracha. La verdad que cuando te tomas un par de ellas, no se ve. Hijo, Con esto yo creo que ya... 9. Es que estas son las mismas, creo. 9. Cerveza negra de Carmen. Son lotes de 9. Sí, esto es la misma también. Cerveza rubia redamiana. Pero vamos saqueando. Lo bueno que estamos cogiendo también, creo que estamos cogiendo, he visto que he cogido varias semillas, bueno, les llamo semillas. ¿Dónde están? Ah, mira, las llevamos equipadas de estas. Fíjate, tenemos 10. Que estas regeneran 80. Estas son estas son buenas, estas fruta seca comestible. Vale, cartas. Creo que las del lado ese están ya revisadas. Y las de aquí. Esta. Lee la agenda de... La agenda, ¿no? Coño, ¿salía esto? Y vamos para arriba. Hay más habitaciones. ¿Y dónde está la agenda del tío este ahora? Hay como una puerta ahí, ¿no? Se necesita una llave. De la agenda. Está abajo. Vida.
Annual balladry contest. Silver laurel awarded to Master Dandelion. Prince Hereward himself did the honours. And the feast afterwards, to celebrate the laureates. Dandelion taught a swine to yodel, and I... another time. Well, don't just stand there. Read. We might learn something. Well, don't just stand there. Read. We might learn something. ¿Pero dónde has dejado el libro? Arranco la página. Nose is too small. Aye, and the sword's too big. By the by, is that how it's done? Killing a wyvern? Technique's not quite right, but you gotta admit he's doing it with gusto. Valle León. Dice a ver si lo tienes en el inventario. Estaba pensando ahora mismo. Rosa volante como una rosa venenosa en su color carmesí, bueno, Molly, Véspula, pues, maravilla. Cojones, ¿tenemos que hablar con todas ellas ahora? Sigo diciendo que algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Porque cuando estábamos haciendo las piras de Novigrado... Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. ¿Qué pasó? Vamos a empezar por orden. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach, and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh, truly perverse. He didn't ken half of it. Called him a stallion once. That's the fool took it as a compliment, till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Oh, poor bastard fled out the window. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility, to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Guihir. Well chosen, eh? Her dad's a Novgardian aristocrat with the imperial legation. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric.
but we Rosa preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one, then? Nah, you can have her. Why? See, elven beauty's like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up. Vale, pues yo creo que, bueno, sabemos todo. Sabemos todo, pero no sabemos Know about nada. all I wanted to know. Thanks for your help. Pero quiero mirar una cosa, porque Tris ha dicho antes que estaba no sé dónde. Habla con Hattori instruyendo a albóndigas. Habla con el guardia, habla con princesa, encuentra la cabaña del leñador. Es que uno mira a ver si está. A ver. De la escuela de Grifo, parte 1. Ah, bueno, eso lo hemos hecho ya. Usa tus sentidos, encuentra los diagramas, usa tus sentidos, encuentra los diagramas. Vale, esta creo que nada. Pues creo que tenemos que seguir esta cadena de misiones hasta que nos volvamos a encontrar con Tris de alguna manera. No sé cómo, pero... Vale, Vale, me acabo de... Joder, me he tomado las 3 pociones. Un segundo. Si le he dado la cruceta hacia abajo sin querer. Y me tomo las 3 pociones. Bueno, a ver cuál está más cerca. Me imagino que dará igual el orden con las que hable. Así que vamos a ir a ver. Aquí. Julia, like you, agreed to pay him more. Vamos a ir preguntándola hasta que demos con alguna de ellas. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Una mierda, va a pagar la escuda. Vespula's got someone else's protection now. Really? Who's that be?
No, bueno, el rey de los mendigos es el que se va a quedar en la ciudad. Nosotros luego nos iremos. The king of beggars made a deal with Junior. This is his turf now. Didn't hear nothing about that. But you have heard what Bedlam does to people who cross him. Or you need a demonstration? Come on, Fritz. Boss wants it that way. It's how it's got to be. Creo que igual hemos metido un poco la bata. Thank you. Oh, thank Hemos evitado la pelea. To think there are men who'll help a stranger out of the kindness of their hearts. Not entirely out of kindness. You're not entirely a stranger. What are you? Oh, I know you. You're that witcher took Dandelion out whoring. Gerald, right? Not Gerald. Gerald. Oh. Dreadful sorry. Explain something if you don't mind. You say I took Dandelion out whoring. So he said. Claimed I was his one and only. But he fell in with the wrong folk. You and that dwarf who always looks like a cow licked him. Said you two were a bad example. Wine, women. Song. He picked that habit up from us too? Gotta have a word with him. What do you think? Where could Dandelion be? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Thanks for your help. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. La engaña, ¿no? Espina y tal, pero ahora sí quiere que vuelva a ver. Vale, muy bien. La lavandera de Vespu la dejamos todos limpios excepto tu bolsillo. Los pantalones y mañana estarán como nuevos. Vale. Never seen one like him before. Interesante por aquí las lavanderas. Bueno. Sigamos. Aquí. One glance tells me all I need to know. Siguiente punto. Now, Me imagino que es tontería porque están todas las puertas cerradas. Jesús. Tornudo ha pegado ahí uno. In the free city of Novigrad, only the humans. De todas maneras, allí en el agua teníamos una interrogación. No leading our lasses astray, scum. Welcome, welcome. Do come in. No me digas que la elfa es un elfo.
Won't let them boss you around, eh? Tiene la pinta, ¿no? I'm a friend of Dandelion's, looking for Elial. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elial? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elial was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Vale. Any better? So you're... Elial. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? No, I met him hace one falta night que at nos a dé los tavern. detalles. He was blind drunk. No quiero saber el resto, de verdad. Pero bueno, a ver, más que nada por saber dónde está. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button rear fixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Claro, si no te interesa I tanto, know this pues, is none of my business, but why do you... Why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. Bueno, no tenemos tiempo para aburrirnos. I managed to stay interested. Thanks for your help. And nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Vale, imagino que no vendes nada. Greetings. Come to look over my spring collection. Pues mira. Glad to take a Pues glance tenemos at que what volver you a hablar got. con la otra, ¿eh? Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll... Camisa, no, teníamos que conseguir un... Baile de disfraces, vale. Luego tenemos que ir a un baile de disfraces más adelante. Por una moneda se la va a comprar.
Que el torneo que os dije de las cartas es eso, es el baile de disfraces. Vale, a ver. $99, 100. Un momento. Un momento. So long. Cuando hemos conseguido... ¿Por qué llevo esta armadura? Más 102 de vitalidad. 15... Coño, tira para allá. No mejora ninguna, pero es que esta que nos hemos quitado, ¿cuál era esta? 102 de vitalidad, 15 resistencia, daño, perforación, 20. La verdad que es bastante buena, ¿no? Bueno, eso, nos llevamos esta otra. Y nos ponemos... Vale. Greetings. Come to look over my spring collection. Glad to take a glance at what you Quiero got. venderte Of course, please 100 sastre, me imagino que pagará más por la ropa. Vamos a empezar, por ejemplo, por esto. 5. 29. 108, pero esta me la voy a guardar. Esta. Vale, no tiene más pasta. Coño, sube a esas. Vale, no tiene más pasta. Vamos a jugar las cartas. Wouldn't mind a few rounds of cards. Se llama... ¿Cómo se llamaba? Elfi, ¿no? Elfi, sí. Empezamos tiene la misma baraja que nosotros, al menos no tendrá los monstruos estas que se duplican. La que nos acaba de liar.
si pasa yo también. Más o menos nos ha salido bien la jugada. Tenemos 3 cartas de ballista del héroe. Vale. Vamos a empezar con lo fuerte. A ver qué carta saca. Vale, recupera una. Tiene una carta que nos va a dar 5 de ataque y le va a permitir robar a él 2 cartas, pero nos va a dar 5 de ataque también. Vale, de asedio no tenemos más. Vamos a activarlo ya. No me quiero confiar, quiero que saque las cartas. Joder, por las cartas que tiene de ballista, ese cabrón. Tres cartas y nosotros. Vale, pues nos acaba de joder 2 cartas de arquero. Y todavía, de las 2 cartas que tiene, una es la que tiene que robar 2 cartas. Me haces un favor usando la arquero. A ver qué 2 cartas ha robado. Yo ya. Y con 2 cartas supera el 76. Como saque un cuerno o algo, ya roba un héroe. Como potencia las catapultas, pues vuelve a roba otra carta más. No le queda otra. Por los pelos al final. Bueno, por los pelos, a ver. Bastante diferencia, pero. Vale. Bueno, se llama el. ¿Cómo se llama? El Hal, ¿no? Es que no veo el nombre, a ver. El Hal, como el. El Hal, algo así. Pongo otra vez. Valleleo. Pongo el Hal. Dice Eital. Eital, bueno. Eital. Vale. Bueno, pues he puesto plano. Yo creo que con eso me aclararé. Vale, vamos a ir a volver a hablar con la lavandera. ¿Que tienes algo aquí que merezca la pena? No. Por si vende también, no hemos vuelto a hablar con ella. No sé que venda también o... Todo esto es más que nada por ahorrar un poco de tiempo, Parece que no, pero... Ahora a ver dónde está esta, Why the devil are you bothering me? What is it All in this you? ain't worth a dog's trick. Whoa!
Greetings. Yo creo que se ha ido de aquí. ¿Era esta? You deaf. Bueno, yo creo que si vendería algo estaría por aquí. Si no estaría... No, yo creo que... That reptile gazing us don't scare. Yo creo que debería estar por ahí. Lo que sí que me va a acercar un momento a esto, ya que estamos aquí. Escondite de contrabandistas, vale. Ya la miro. ¿Es un vídeo? Can I become a witcherette? Please, please, please. Good golly, a witcher. Bueno, veamos cuál es la que más cercana está ahora. Pues fíjate, aquí tenemos más misiones. No tenemos... Bueno, tenemos aquí un tab. A ver, podemos viajar hasta aquí. Inventario. He cogido varias cosas. Ropa. Pues acabamos de cambiar. Y encima ha puesto el glifo, bueno. 25 resistencia al daño de corto, 25 resistencia de daño por golpes contundentes. Y esta es 30% resistencia de daño por golpes contundentes y 30... Creo que se puede quitar luego eso en un herrero. La mejora. A esta. Intentaré quitársela. Guardamos. No, mucho lío de el tema de las cartas. Demasiado, me parece a mí. Mucho mercader. Te puedes dejar cualquiera en cualquier lado escondido. The Noodles. Bienvenido. Bastante lío. Desnuda.
Yo no sé las veces que... No, esto no lo había baneado. Esto, por ejemplo, aquí... Right one. Take a gander over here. A ver, es que, ¿cómo distingo estos mercaderes? Si estos tienen cartas y tengo que jugar contra ellos, ¿cómo coño? Greetings. Show me your wares. Vale, contra este al menos no tengo que jugar. Y no tiene cartas. So long. Pero tú dime cómo los distingues, ¿eh? ¿Este quién es? Well, well, look who's here. The White Wolf himself in my humble establishment. How can I be of service? Necesito un préstamo. ¿Cómo? Me gustaría cambiar dinero. Got Vale, some este coin creo que I'd es like to el convert donde into podemos cambiar crowns. las monedas. Come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. A ver cómo va el tema de los cambios. ¿Se ha cambiado todas? Y yo pensando que teníamos algo y 1000 y pico nada más. Los oros. Yeah, I'm thinking, can't you see? Este es el banco donde se cambian las coronas, las monedas doradas que no las podíamos utilizar. Y armero y herrero ahí parece que. How can I be of service? Creo que fuera de directamente es que si no va a ser muchísimas horas. Bueno, sé que tengo que venir este. Till next time. Vendré y jugaré con él a las cartas. Es que no podemos estar cada 2 metros jugando partidas de cartas. Porque es que si no, no avanzamos nunca la historia, yo creo. Top-notch swords. Master-crafted armor. Think you could make me some? Ooh, I did get my journeyman's papers, but I've yet to make anything akin to a masterwork. You might try in Velen. A dwarf there goes by Fergus. He might help. Guildsmen claim there's no one better anywhere south of the Pontar. Show me what you have in stock. Pero espero que no tenerlo, vamos, ¿no? Tiene diagramas, es que esto, claro, armaduras. Sí, diamantes no. Sí, armas. 17 monedas nada más. Vale, bueno, es que este es armero, realmente necesitamos un herrero. Vale, este paga más por la ropa, vale. Esto sí que... Esto daban 24.
16. Este tiene pasta arriba. 326. Toma ya. 99. 108. Desmontar. A ver, realmente ¿qué me da esto desmontando? Tampoco me da nada del otro mundo. Ah, bueno, el glifo. Pero creo que se puede eliminar mejora. Me cuesta 86 monedas. A ver si me merece la pena, bueno, desmontar el grifo. Porque ahora... 102, bueno. Le hemos sacado un beneficio. 315. Iré a un herrero a ver si paga 300 monedas. So long. Vale, y este le podemos crear aquí la armadura de grifo, que sí, ya veremos a ver. Si la creo. Nothing hurts as much as life. The thinking customer will see right away I've got the Con best este me he deals hablado. this side of the pond. Ya no sé, ya no sé. Con los que hablo y con los que no. Welcome, welcome. Sí, ya, claro, hay días que se avanzan, sí. Está claro. What have you que se got avanzan there? más que otro. Tiene libros, estoy viendo libros. 184, a ver. A ver si para tener más información. So long. Welcome, welcome. What have you got there? Para ver. Página arrancada del extracto de Ferrero Necker. Fórmula alquímica. Las monturas nunca se asustan. En un momento. No, por 50 monedas sí, porque las fórmulas alquímicas al final sí que las estamos usando bastante. Entonces sí que me interesa. So long. Tenemos libros repetidos. Igual le podemos vender libros a ese y nos paga. Busca el tesoro de diagrama mejorado de equipo de la escuela del lobo, parte 4. Esos son los matillas que hemos comprado. Y mira, aparte el de los libros. Eras tú, ¿verdad? Que si le vendo los repetidos. A ver lo que nada. What have you got there? No, pues este no era. So long. Got my eye on you. Dancing on a schedule. Este es desde el banco. El futbolista. ¿Eras tú el de los libros?
primero libro. Welcome, welcome. What have you got there? Este no tiene libros. So long. Parece la caseta no. Eternal fail. Que me imagino que tampoco. Tiene ahí como Greetings. pescado. Tienes aquí. Show me your wares. ¿Con quién hemos hablado que vendía un montón de libros? So long. Got my eye on you. Pardon me. Welcome, welcome. Que no marca en la bolsa. What have you got there? Pues si le podemos vender los repetidos, a ver que si nos da algo de pasta, que igual no nos da una mierda. $21 por los 7, no, te voy a vender 6. Y de este te voy a vender 2. Y de este 1. De este 5. Más que nada por los repetidos, Pensaba yo que nos iba a dar más dinero, por los libros. Bueno, poco a poco todo suma. ¡No! Bueno, este al menos no es tan ladrón como los otros. A ver. 184, es que es una pasta. Me imagino que los que están en gris ya he leído todos. El 97, 100. Es bastante, no vamos a avanzar nada el libro. So long. What a freak. La casa encantada del mercader tramposo. Gonna be a butcher when I grow up. Hooray! Uy, este símbolo de tijeras es nuevo. Mark my words, I'll kick him out. Yet another night with that whore. A ver, el barbero. Greetings to the honourable gentleman. Razors, scissors, knives, ground to sharpness mere moments ago. Need a trim. Think you can manage? ¿Podemos cambiar el estilo o qué? Ah, cambia la barba. Coño.
¿Qué nos hace? Bueno, que básicamente lo como ahí peinado. Todo rapado excepto la coleta, no. Largo y suelto. Yo creo que peinado va bien como está. Valle León. Dice te podían Claro, poner una vista Es previa. lo que estaba mirando, pero no, el peinado vamos bien así, afeitadito, pues bueno, de vez en cuando una afeitadita no viene mal. You'll not find much to do in Novigrad. Otro tablón. Just this morning, my Britta came back from the market with news. Some mysterious murders happening in some house. Your Greta's got the imagination of a drunk troubadour. She never lies about serious matters. Some storekeeper told her the corpses were traps. A storekeeper. Another trustworthy source. Everyone in Novigrad wants others to listen to them. Fantastic tales are the easiest way. My husband's a supervisor by trade. Don't be shy now. Looking doesn't cost a thing. There's plenty to behold. This here's a collection of wonders that belong to the mage Eramas. How'd you get a hold of these? Never heard of a mage willingly parting with his treasures? No one asked Eramas his will. It was strange they didn't burn his stuff with him. Witch hunters let you resell it just like that? Why wouldn't they? These are common goods, some valuable only as collectible. All right, I get it. These items aren't actually common. Rumor has it, each is an enchanted key. Rumor happened to mention where to Pues find the vaya locks these capitán keys que open. llevamos con lapito. Sadly, no. What if I knew? You could hardly expect me to sell them. Where did Eramas live? At a lovely residence south of Oxenford. Badly damaged now, as he made the hunters pay dearly for his skin. Show me what Yo you creo que es have. parte de una misión. Vale, estatuilla de lagarto, otros. Objeto necesario para cumplir una misión. Y estatuilla de jade. Más que nada porque no es mucha pasta. Ya que son objetos de misión. Valle León. Vamos bien de peso. Dice porque compras los libros. Porque te dan, son darte a veces información. A veces son misiones. Vamos a jugar las cartas. ¿Y este cómo lo pongo? Mercader. To matters less Hazte como lo controversial, nombro. wouldn't Mercader. mind playing a few rounds of Gwent. De momento voy a poner. Que no haya puesto habilitado. Este, por ejemplo, yo que sé, mercader. Gorro. Porque sí. Que no se me ocurre cómo diferenciarlos. Podrían poner, yo que sé, les podrían haber puesto nombres, ¿no?
Las cartas de 4 de ataque, estas solas las voy a tener que ir quitando. Vale, sale otra cosa de 4, pero... Voy a que ir quitando porque son pocos puntos de ataque, a no ser que estén combinadas. Bueno, mira, nos han sacado 2 cartas de héroe. A ver. ¿Ves? Ya empiezan con las cartas de 6, de 8, de 10. ¿Cuántas cartas roba? 2. ¿Me la juego y paso? Creo que perderemos la ronda, pero lo obligaré a echar cartas, al menos. Digo yo. Vale, pues está echando cartas. Me va a dar la victoria, pero está robando un montón de cartas. O no, me va a dar la victoria. No me va a dar la victoria. No he entendido muy bien la jugada de este tío. Pero bueno, va ganando. Tiene 8 cartas, nosotros una menos. Y no voy a recuperar una carta del mazo. Y ya se nos ha puesto con 20. Ya se ha puesto con 20. ¿Tiene otras cartas de nivel 10 o qué? Has pasado. ¿Por qué no puedo usar la habilidad de mi carta? Pero claro, le quedan 6 cartas y a mí solo juego 3. Pero bueno, con una. Ahora robo una. Bueno, puedo recuperar una carta. Es que claro, sí. Pero le doy a él 9 y robo 2 cartas, pero ya le doy 9 puntos. Vale, que no me deja usar, no sé por qué no me deja usar la habilidad. Me ha bloqueado la carta de héroe. No puedo duplicar el ataque. Está perdido, está perdido. Esto. No puedo duplicar cartas ni puedo duplicar el ataque, ya llegué a 4 cartas. Aunque tendría 3 cartas de solo con 1 de daño, ya es suficiente. Pasó porque es que no se da el tiempo, bueno, lo podía haber gastado, igual me daba. Statuette of a man.
Wasn't carved but produced using magic. Want to ask Triss about it. Welcome back. Venga, va, so, tengo que ganar, pesado. Que ya. Tienes cartas muy altas. To matters less controversial, wouldn't mind playing a few rounds of Gwent. Porque no entiendo por qué no puedo usar yo la carta del héroe. Valle León. Dice además tiene un poco de todo. Sí, es que ya. Has pasado, pues si has pasado con una carta más, me vale. No voy a potenciar, evidentemente. Voy a gastar esta. Y ahora paso yo. Tenemos esta carta, pues ahora tenemos dos cuernos. Quiero saber por no puedo utilizar, ¿no? Vale, pero si no puedo utilizar la de esto. Ahora voy, a ver, voy a la saco, ahora me tengo que jugar sí o sí. O sea, su carta de héroe me bloquea mi carta de héroe. Pero no me importa porque tengo dos cuernos ahora mismo. Voy a activar esta. Me quiero forzar a sacar cartas. Yo de momento todavía no voy a usar esa. Cartas. La voy a perder porque tiene toda la baraja de robar cartas. ¿Cómo? Vale, que joder, se ha activado en mi campo. Cojonudo, pues ahora hemos perdido. He perdido la ronda yo solo.
Valle León. He perdido la ronda de solo. Dice, pero ¿por qué? Pues porque pensaba que la del veneno esa, directamente tú la activas y, joder, elimina 2 cartas de mayor nivel de su baraja, no de la mía también. Entonces... no tiene mucho sentido que quieras tú quitarte cartas de tu baraja, no entiendo... No he entendido eso. Claro, yo le he dado para activarla, pero no me he fijado dónde la ha soltado la carta. Pues hemos perdido la ronda por eso, porque lo teníamos... Si le hubiera quitado 2 cartas de 10, seguramente hubiéramos ganado la ronda. Valle León. Dice, igual tenías que seleccionar su gaeta. Ya, pero es que no tiene mucho sentido, porque la carta te pone, mira... Descripción de la carta, quemadura. Descártala después de jugarla. Elimina las cartas más fuertes en el campo de batalla. Fijaros, campo de batalla. Es que elimina las tuyas también. Si lanzas la carta en tu lado del campo, destruye tus cartas también. No tiene mucho sentido eso. Esta no sé qué tiene, que nos sale siempre esta, la Sabrina. La va a descartar en cuanto pueda. Se me olvida. A ver cómo empieza aquí el amigo, porque tiene cartas de revés. A ver. La serie solo tengo una, así que... Arqueros, 1, 2, 3... Y de estos 4. No me ha salido ninguna de clima. Claro. Creo que gasta demasiado pronto. ¿Pero qué coño carta es esa? A ver. Qué madura, ¿cómo es? Pues nos acaba de joder. Me ha jodido, pero bien. Claro, ahora mi rival ha pasado, claro, ahora... Es que tengo que... O 2 cartas, o la del héroe. Yo con esa carta, pero bien. Ahora, una de clima. Una de esos cuando él no está utilizando cartas de clima. Todos son de 5 de ataque. Yo no se puede... La del héroe no se puede recuperar. Bien, te saca una de 10 y ahora te saca otra vez esta. Ya lleva 17 y yo no puedo... Ah, solo me queda echar cartas. Tiene más cartas que yo y más altas. Y encima no hace más que robar. Sí, con una que saque de 10 ya nos gana. Ya, yo ya no tengo más. Con cualquier carta le quedan 5 cartas, como cualquiera. Esta ronda está perdida. Nada, saldremos, intentaremos hablar con la... Bueno, igual si no mañana. Y esto ya intentaré yo ganarle.
que no, ya me lo supera. Es que no tengo cartas. Tiene muy buenas cartas el tío este. Y antes... No sé para qué sigue, si ya me ha ganado. Ah, bueno, que vamos un... Que le podía haber... Que me podía haber dado... Me podía haber dado una partida y haber seguido. No, no estoy centrado. Ahora mismo no estoy centrado. No estoy centrado. Obviamente a jugar con él. Vamos a hablar con estas. Bueno, no estoy centrado. No estoy... Estoy más pendiente de la hora que es ya que de lo que tengo que hacer. This baronet's Lavallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is right Los now. Be Buitre. gone. Bienvenido. Valle León. Bueno, los Buitre. Dice apuntate volver con este. Sí, no, ahora cuando termine de hablar con este y tal, que va a cerrar el directo ahora. Greetings, Baroness. Y volveré a hablar. Greetings, General. You're right. I'm here for a reason. There's no mistaking you. But for etiquette's sake, Mary Louisa Lavalette, an Imperial General and a Witcher meet. And know each other. Surprising. Yeah, we had an opportunity to, talk when the Emperor summoned me to Vizima. Had you run afoul of Var Emrys? No. You'd be long dead if that were so. It seems, then, that you share some interests. But I shan't question you out of doors. Will you accept my invitation? Tell me what brings you here. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. My maidservant. I'm afraid she's currently at the home of my dear friend Patricia Vegelbud. Perhaps Geralt could accompany us. He could speak with Molly at the races. Is that something you'd consider, Witcher? Care to partake of some sophisticated diversion? Well, if Molly'll be there. On our way, then. A ver ahora en qué punto podemos guardar. Bueno, ahora que me acuerde dónde está el notas este, del gorro rojo. Va, Cisco. No entiendo, a ver. Que entre un segundo y se salga. No lo entenderé nunca. Son las 8. ¿Dónde todo el día? Las 8 y pico. We've arrived. My father owned a similar estate in Bruges. As a young girl, I'd travel there often to ride. Shall we look at the horses? Do you like horses, Geralt? I guess so. Called every horse I've had Roach. The grey mare is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Grey's a nice color. For horses, too. My coin's on the Black Stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General. Is Molly a horse? Pardon? I did come here to see Molly, after all. Patience, Witcher. She ought to arrive soon. I asked Molly to join us as soon as she was done with her chores. She shouldn't be long now. All depends what you asked her to do, milady. But I don't really have a choice. I'll wait. Know anything about the chestnut or the bay?
The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Retanian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zerrikania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zerrikanians are reputed to have incredible stamina. Seem to know your horses. No is not the word. Morvran's a true expert. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Well said. So, which steed do you choose, Mi Witcher? sardinilla. ¿No? A ver, me gustaría probar. Joder, es que no sé ni lo que ha explicado de cada uno. Radovid's encamped nearby. Redanian chestnut might want to impress its king. I'll not Valle ride León. with you, but I shall bet on a steed. Dice el castaño Nimrod es will el win, rebelde. No matter the rider. Cantarella for me, then. I see no point in delaying this. Let's begin. Riders, ready! Go, go. I adore the speed, the rush of air. Come on. No sé por dónde va la pista, Come on now. Don't spare the horse. I adore the speed, the rush of air. Cortar el paso ahí, cortar el paso, va. Come on, Witcher. Let's see what you're made of. ¡Hala! Maestro caballo, a mí. Castaño es el rebelde, pues mira con el What a rebelde. thrill! A beautiful victory! Thanks. For one for whom every horse is a roach, you carry yourself exquisitely in the saddle. My congratulations. That is yours. Now, could I talk to your chambermaid, milady? Ah, yes, Molly. That is why you came here after all. The portly young woman. That's her. Speak to her. And you must find us when you're ready to return to Novigrad. We'd be delighted to join you for the journey. Another drifter in from Temeria. Youth Youth these days, hair-brained, all of them. Molly. I'm Molly, my lord. Wish to see me? Call me Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again! Él me lo salvó, claro, claro. Vamos a ver que se quede con su Wouldn't be here if fantasía. not for Dandelion. Told me all about your adventures. How he'd ready you for battle with his songs. How he tamed the Kairan by playing his lute. I meant that literally. Dandelion's why I'm here. Came to ask you about him. Know where he might be? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. The Baroness don't approve of our acquaintance. Says Dandelion's a good-for-nothing layabout. Can you imagine? But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Of course. He
came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Te pide la Said pasta there'd be pa... strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. You do realize Dandelion doesn't have a sister. Sure he does. Saw him himself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Porque era otro amante, seguro. Thanks, Molly. Wait. Before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. I'd so like to see them. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks. And good luck to you on your search. Vale. Pues bueno, brincados, ¿no? Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Sí, igual me da. Justo, más que nada porque si vamos juntos y me dejan al lado de su casa, me fui al lado de... I'd say the same. Well then, let's go. Que no he puesto el mapa, no sé ni dónde ha sido eso, pero bueno. Me interesa más hacer lo otro. Vale, pues yo creo que ahora, a ver, si nos dejan ahí un poco libremente, la misión la seguiremos mañana. Es que hablar con todas y intentaré yo fuera de directo ganar al del gorrito. La verdad que para los años que tiene, gráficamente está muy bien el juego. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. This morning, my printer came back from the market with news. There's some mysterious murders happening in some house. Ah, Geralt. What can I do for you? Big changes afoot in the Empire. You've no notion? The Emperor summoned you. He only ever summons with reason. It's clear he seeks his daughter. You know a lot. I must. I am my father's son. What's your father got to do with this? He is close to the Emperor. And knows the opposition. Knows they press for abdication. Ceding the throne to Cyrilla, it's the best the Emperor can do. But, as is known, an empress needs an emperor at her side. My father will ensure the right man is chosen. Farewell. Bien, voy a guardar aquí.
No sé por qué hay dos partidos. Creo que he guardado antes sin querer. Y ya mañana intentaré ganar al mercader este. Y ya mañana seguiremos con la misión. Tengo que mirar lo de Tris porque no sé, me parece que es una cadena de misiones que no tiene nada que ver con ella. O hay que hacerla para llegar a ella otra vez. No sé, tengo que mirarlo bien. Lo dicho, un placer como siempre, que 4 horas de directo otra vez. Y ya me duele hasta el culo de estar aquí en la silla. Y nos vemos mañana viernes, ya víspera fin de semana. Así que disfrutad lo que queda de jueves y nos vemos mañana. Un abrazo, chao.